escrita por Ricardo Roa, capo, editor grosso, así como estrella del diario Clarín, dice: no solo de cajas gordas vive la cámpora, ahora se ve que se dedica a guerras sucias. Ahora vamos sabiendo que para qué otras cosas, además de manejar cajas de mucha plata, está la cámpora. Y es muy interesante la nota, pero quiero que la cuente él y de paso le vamos a preguntar un poco por la actualidad y por lo que se supone que puede llegar a pasar este domingo. Ricardo Roa, ¿cómo estás? Qué bueno que hoy te tenemos. Hola. ¿Cómo estás? Sí, bastante bien. No tan bien como ustedes allí, que se divierten en el programa, pero bueno. Sí, contanos. Hacemos. La actualidad no nos hace divertir mucho, esto es un rato nada más, y vos que sos editor del gran diario argentino, imagino cómo estás. Antes de meterme con esta nota tuya que es súper interesante de la cámpora y de las cajas y de las guerras sucias y el espionaje, ¿cómo ves a la Argentina hoy y cómo imaginás a la Argentina de acá el domingo? Y si te imaginás ya quién puede ser más allá de las encuestas el presidente y cómo sería el país de uno y el país de otro. Mirá, bueno, son 20.000 preguntas. Hay que tener mucha imaginación para contestar. No tengo tanta. Mirá, este es un país donde el principal candidato, el candidato de la oposición, Milei, hace un acto en Rosario con bandera de Israel, el candidato de la ultraderecha, supuestamente, ¿no? Sí. Y el candidato de oficialismo, Massa, ¿no?, que va a cerrar en un lugar más chico y cerrado, va a llegar seguramente a una cifra próxima al 200% de inflación en un año. Son los dos candidatos que tenemos. Sí. Es difícil imaginar qué va a pasar si gana uno o si gana otro. Hay pistas. Yo creo que lo que ha llegado, vamos por lo más concreto, ahora a 3 días de la elección, son temas que el gobierno quería que no llegasen, como por ejemplo el caso del espionaje, ¿no es cierto? Sí. Que vos has comentado muchas veces, y que yo en esa nota trato también de comentar del lado de lo que aparece, que es la cámpora usando instrumentos de espionaje ilegal con personas que están vinculadas con la AFI, que están vinculadas con la PSA, con la Policía Aeronáutica, y que también que están relacionadas al menos con algunos integrantes de lo que manejó en su momento el esquema de General Milani, que fue además el jefe de ejército, el jefe de inteligencia. Ahora, pero entonces, Roa, ¿cómo le explicás a nuestros oyentes, que tal vez muchos, por miles de razones, no están tan informados, esto del espionaje ilegal? ¿Cómo funciona la estructura al servicio del poder político financiado por el Estado? ¿Cómo es? Mira, el que se conoce, el que salió a la luz, en el caso del policía Sancheta, es básicamente un grupo de personas que eran financiadas desde el Estado y que se dedicaban a una cantidad de actividades tales como duplicar teléfonos, clonar teléfonos, hackear redes, espiar, escuchar, con encargos o por iniciativa propia. Lo que se sabe, quiénes eran algunos de estos personajes, los que les pedían información o a los que daban información, tales como el nada menos que uno de los subdirectores importantes de la FIP, que fue el Conur Rodríguez, que fue presidente de Telam, y que es como una especie de mano derecha de Máximo Kirchner, y estaba también Rodolfo Tailade, que es otro peso pesado del kirchnerismo, y que además fue el jefe de contrainteligencia de la AFI, es decir, la EXIDE. El que está actualmente a cargo de ese trabajo de contrainteligencia en la AFI, es decir, de la EXIDE, el que lo reemplaza de Tailade es un hombre de Tailade, que estuvo también en Telam, mis amigos, el Conur Rodríguez. Vos en una parte de tu nota decís, ¿no? Rodríguez aparece junto al diputado Tailade como cabeza de una red de espionaje ilegal con mano de obra desocupada de los servicios y financiada con plata de la publicidad de la FIP y la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que está probado, es decir, está probado, por ejemplo, que Conur Rodríguez, funcionario de la FIP, convirtió al policía Sancheta en un proveedor de la FIP para pagarle facturas, que lo mismo lo hizo desde la provincia de Buenos Aires, es decir, había facturas que cobraban como si fuesen periodistas
de la caja de publicidad de la provincia y de la caja de publicidad de la FIP. Eso está aprobado. Claro, vos Está decís, aprobado. a uno de los principales involucrados, el ex policía federal Zanqueta, Rodríguez le hizo dar categoría de proveedor de la FIP antes de seguir Zanqueta como otros espías. Para cubrirse se presentaba como periodista y decía, por ejemplo, que trabajó en tu diario, en Clarín. Sí. y ahí aclaro que no lo conocemos. Mirá, ha pasado mucha gente por aquí, pero Claro. nos hubiésemos acordado de Zanqueta, si hubiese trabajado acá. Claro, no, claro. No lo estuvo. Ahora, en la No. oficina de Rodríguez, el allanamiento pareció serlo en una tienda de electrónica. Pones 8 notebooks, 3 netbooks, 2 MacBooks, 2 tablets, 20 pendrives, 2 dispositivos externos y un dispositivo electrónico. ¿Qué tal, decís? Un equipo de espía para alguien dedicado supuestamente a la comunicación. Sí, Rodríguez es un dice, arsenal, claro, es un arsenal, es un locutor. arsenal de un espía, no es lo que necesita para trabajar el subdirector de ayuda a la comunidad o del cliente de la FIP. ¿Para qué lo necesita? Total. Bueno, eso es lo que ahora se va a abrir, se va a investigar, vamos a ver qué sale de todo eso. En principio lo que hay es una larguísima fila de gente que se ha declarado víctima de Zanqueta, como Máximo Kirchner, por ejemplo, de Pedro, y entonces han pasado a ser querellantes. Quiere que el juez le dé a ellos la posibilidad de entrar como querellantes de la causa contra Zanqueta, contra su amigo Zanqueta. Es otra de las cosas que revela también cómo funciona, en este caso la Cámpora, los servicios de informaciones, de inteligencia que están trabajando. No se sabe cuánto adentro de los propios organismos de seguridad, pero sí muy próximos a ellos y sobre todo dentro del Estado, porque toda esta red lo que tiene en común son básicamente 3 cosas. Primero, la llevan adelante gente que estuvo en los servicios de inteligencia. Segundo, es financiada por cajas de organismos del Estado. Y tercero, trabajan básicamente haciendo informes o para Tailade o para el caso de Conus Rodríguez, que pertenecen a la Cámpora. Y en este caso, ¿cuál es el rol, y contarle a nuestra audiencia quién es Martínez de Giorgi? Es un juez que tiene su historia, que fue, es quizás, probablemente, pero vamos a ser precisos, ha estado muy próximo a Jaime Estiuso, que fue el jefe de contrainteligencia. Volvemos al mismo tema de los servicios, sí. El más importante de Kirchner, ¿te acordás? Que fue el hombre que introdujo en la política del gobierno de Kirchner esos mecanismos de información impositiva, de información privada de la gente, que usaban luego para criticar. Incluso hay cosas famosas, sobre todo de Cristina, con el famoso jubilado que quería comprar dólares. ¿Te acordás? El viejito miserable, el abuelito miserable. Sí, el viejito, sí. Sí. O el pobre ese agente inmobiliario que se atrevió a publicar, sí. Públicamente se atrevió a criticar que faltaba, que no se vendían propiedades. Bueno, sí. Esos servicios que tuvieron mucha influencia en la designación de jueces esos años, y que actuaban con un pie en la FIP, con otro pie en los servicios, con otro pie en la justicia. Esos servicios de esos años estuvieron encabezados por Estiuso. Y Martínez de Giorgi es uno de los jueces que a los cuales se relaciona en ese esquema, y que tuvo fallos memorables que yo recuerdo en parte en esos casos, y que ahora se presenta con Rodríguez, el funcionario de la FIP, que está en esta red descubierta, no le toma declaración, le invitó a un café y rápidamente se fue a su casa. De hecho, vos contás algo muy interesante que decís de Giorgi, ha hecho cosas más insólitas.
por llamarlas de algún modo. En tiempos de hegemonía kirchnerista se fue a la casa de Bonafini a tomar la declaración por el escándalo de corrupción de la Fundación de las Madres. No quería que se la molestara yendo al juzgado como cualquier vecino. Y después dices a la esposa de Giorgi, Cristina la acaba de dejar en lista de espera para convertirse en la jueza federal de Hurlingham. Los chismes de tribunales dicen que Martínez de Giorgi está furioso por eso y disparó esta causa para presionar, quizás no sean más que habladurías. Sí, son hechos. Son hechos. Veremos, es otra de las cosas que se verá con qué ritmo se desarrollan, si es que se desarrollan, según lo que pase el domingo. Me parece que el tema de la justicia es un tema clave para pensar en la elección del domingo, porque un elemento central que logró la oposición unida en los últimos años fue impedir que las causas centrales de corrupción y que la impunidad avanzaran en la justicia y esperemos que este tema ahora, con el nuevo escenario, no produzca una marcha atrás. Sería trágico para la Argentina. Increíble con este caso, con Insaurralde, con Chocolate, bueno, lo hablamos Insaurralde mucho con Mariano. Insaurralde sigue siendo intendente de Lomas. Increíble. Chocolate Rigó, que fue detenido, que está procesado y con prisión preventiva, él sigue cobrando el sueldo en la legislatura. Increíble. Las 48 personas que fueron truchas de esas tarjetas que se las daban a Chocolate para financiar políticos siguen cobrando. Siguen cobrando el sueldo, lo leía y no lo puedo creer. No lo puedo creer. Ahora, entonces por eso te pregunto, nos queda finalmente ya este domingo el balotaje, no hay mucho para acotar. Massa tiene a su favor el feriado largo que no quiso correr porque sabe que mucha de la gente seguramente que votó Juntos por el Cambio o que va a votar a Milei se puede ir. Entonces, ¿qué tiene a favor Milei? ¿Qué tiene a favor Massa, teniendo en cuenta que todos los casos de corrupción no hicieron mella y que llegó a la gran final con el candidato Milei? ¿Qué esperar de esto? Mira, la elección va básicamente, ahí como vos contás en la nota, a marcar, por un lado, cuánta es la gente que vota, ¿no? Y a cuánto alcanza la gente que por razones de fin de semana largo viaja y por lo tanto aumentará el ausentismo. Naturalmente que el tema del voto en blanco es clave, porque el voto en blanco es como una alternativa al voto a Milei. Es un voto de no apoyar a Massa, pero de tampoco votar por Milei. Esos son dos elementos claves en una elección que parece venir muy pareja. Las últimas dos, se está hablando mucho por estas horas de la fiscalización y de un posible fraude. ¿Crees posible? ¿Hay peligro de fraude en la Argentina este domingo en las elecciones? Mirá, que yo estoy seguro que va a haber tentación de hacerlo. No tengo dudas, porque no hay, por parte de Milei no hay fiscales o no hay la suficiente cantidad de fiscales. Tuvieron en la elección anterior algo así como el 60 y pico % de las mesas cubiertas. Ahora, un fiscal general, si es que alcanzan a tener suficientes fiscales generales, puede advertir en algunos lugares si hay algún indicio de anomalía o de fraude. Por ejemplo, si vos tenés una urna, las urnas promedio en un lugar de votación te da 52 a 48, 54 a 46, y hay una que aparece 70 a 30, es obvio que eso puede dar lugar a que un fiscal general por lo menos preste atención y trate de averiguar qué pasa. Pero en principio eso creo que efectivamente es algo que implica un riesgo. También hay que tener en cuenta que además de esto que marcamos del voto en blanco de los que viajan y de esta posibilidad de que haya algún tipo de trampita en la votación, hay otro elemento en juego que es cuál va a ser el diferencial que pueda conseguir Massa en el Gran Buenos Aires. Son las cosas que van a definir al ganador del domingo. Para ya ir cerrando, mientras me dicen que está lloviendo muchísimo en la ciudad de Buenos Aires,
Mientras tanto, y para cerrar, Ricardo Roa, un placer haber hablado con vos. ¿Nos siguen espiando? ¿Siguen espiando Zanqueta y el CONU o no? Yo por la duda no lo sé, pero si hay algo, digamos, que la política en su conjunto debería rechazar, es esto. Ya pasó un caso que vos sabés que es casi del otro lado, que es el caso de Bohuec, que es el otro gran sabandija que hace también cosas parecidas con bases de datos oficiales que las opere legalmente y que también se encarga de hacer guerra sucia. Esto es como un límite, debería ser un límite para una sociedad democrática, y no lo es. Absolutamente. Ricardo Roa, un placer como siempre, muchas gracias por esta conversación. A vos, chao, hasta luego. Un placer. Ricardo Roa conversó con nosotros, editor estrella del diario Clarín.